Nuestra meditación sobre la doctrina católica enseñada, explicada por el Papa San Pío X en su Catecismo, pregunta 80. Continuamos acerca de las profecías. Ahora unas profecías acerca de la vida del Mesías, su nacimiento. Isaías, profeta, anunció que debía nacer de una virgen. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y de la Virgen María nació Jesús, como nos lo dicen San Mateo, San Lucas, al principio de sus evangelios. San Mateo hasta tiene especial cuidado de hacer notar que eso era en cumplimiento de la profecía de Isaías. Esto indudablemente es un milagro, pero como dijo Gabriel a María, para Dios no hay cosa imposible. Para Dios todo es posible. Mateo 1:22. Miqueas anuncia que el Mesías nacerá en Belén, y esta predicción es tan conocida del pueblo judío que los doctores de la ley, preguntados por Herodes, designan a los magos a la ciudad de Belén como lugar de su nacimiento. Y en Belén precisamente nació Jesús. También Balaam había dicho: una estrella saldrá de Jacob, un renuevo se levantará de Israel. En libro de los Números 24:17. El recuerdo de esta profecía es el que mueve a los magos de Oriente y los lleva a Jerusalén. Y los magos, guiados por una estrella milagrosa, vinieron y adoraron a Jesús en el pesebre. Otras profecías acerca de los caracteres del Mesías. Isaías nos lo describe así: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Llevará sobre sus hombros la señal de su principado, será llamado el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre del siglo futuro, el príncipe de la paz. Su imperio se extenderá cada vez más y la paz que establecerá no tendrá fin. Ocupará el trono de David y su reinado durará para siempre. Isaías 9, 6 y 7. Por otra parte, el arcángel Gabriel anuncia en esos términos el nacimiento de Cristo. No temas, María, concebirás y darás a luz un hijo, y le llamarás Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y Dios le dará el trono de David, su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 30 y 33. Y bien, el reino de Cristo es la iglesia católica en el mundo, y dura hasta 2000 años, y seguirá a pesar de la maldad de los hombres y de los demonios. La comparación de estos dos textos muestra claramente que el niño Jesús de que habla Gabriel es el mismo Mesías de que habla Isaías. Solo Jesucristo posee los caracteres predichos por el profeta. Él es el niño que nos ha sido dado por Dios. Él lleva a sus hombros la cruz, cetro de su imperio. Él es el admirable en su nacimiento y en su vida, Dios fuerte en sus milagros, el consejero lleno de sabiduría en su doctrina, el Padre del siglo futuro por la vida sobrenatural que nos da, príncipe de la paz que trae al mundo a su reinado en la iglesia, durará siempre. Ahora veamos un poco también los milagros del Mesías. Según la profecía de Isaías, Cristo debía confirmar su doctrina con milagros. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los sordos oirán, el cojo saltará como ciervo, y la lengua de los mudos será desatada. Esto es Isaías capítulo 15, 4 a 6 y capítulo 42. Esto lo vemos se realizar en la vida solamente de Cristo.
También los profetas han hablado de su pasión. De su pasión es importante también. Todo se realizó. Todos los pormenores de la pasión habían sido anunciados como un evangelio escrito por anticipación. Basta indicar las principales profecías. Zacarías predice la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén y los 30 dineros entregados al traidor. Profeta Zacarías 10:9 y 11:13. El rey David, en su magnífico, maravilloso Salmo 21, describe la pasión de Cristo. Le presenta oprimido de ultrajes, rodeado por un populacho que le insultaba, tan deshecho por los golpes recibidos que se le pueden contar todos los huesos. Ve sus manos, sus pies traspasados, sus vestiduras repartidas, túnica sorteada, etcétera, etcétera. Realmente todo fue profetizado en el Salmo 21. Les aconsejo leer, meditar ese Salmo, vale la pena. También Isaías, profeta, muestra al Mesías cubierto de oprobios, convertido en varón de dolores, llevado al suplicio como un cordero sin exhalar una queja. El profeta tiene cuidado de afirmar hasta 12 veces que Cristo sufre por expiar los pecados de los hombres. Él es nuestro rescate, nuestra víctima, nuestro redentor. En el capítulo 52 y en el Salmo 21, capítulo 53 más bien de Isaías y Salmo 21, allí vemos realmente toda la pasión de su Señor anunciada y realizada. También los profetas habían anunciado la resurrección. El rey David e Isaías dicen: vos no permitiréis, Señor, que vuestro santo esté sujeto a corrupción. Salmo 15:10. El renuevo de Jesé, el hijo de David, será dado como una señal a todas las naciones, y los pueblos le invocarán, y su sepulcro será glorioso. Isaías 11:10. Isaías, Jeremías, Daniel profetizan la reprobación, el rechazo del pueblo judío y la conversión de los gentiles, destinados a formar el reino del Mesías. En efecto, vemos que un puño de judíos convertidos, los apóstoles y los primeros cristianos, bien van a sembrar la semilla del evangelio en todo el mundo pagano y convertir este gigantesco imperio romano en cristiandad. Queridos hermanos, todos estos oráculos, profecías eran conservadas, explicadas y enseñadas por los antiguos doctores de la sinagoga como indicadores de los caracteres del futuro Mesías. Es así que todos ellos convienen perfectamente a Jesucristo y forman un retrato tan parecido de toda su vida que es imposible no reconocerlo en él. Como conclusión, podemos decir que Jesucristo es el verdadero Mesías descrito, anunciado, pintado por los profetas. Conclusión de esta primera parte: Dios en el Antiguo Testamento, hablando sucesivamente por los patriarcas y profetas, desde Adán hasta Malaquías, prometió al mundo un Mesías, un Redentor, un Salvador. Este Mesías o este Cristo es siempre anunciado como el enviado de Dios, poseedor de todos los poderes, y es Dios mismo. Es así que todo lo que acabamos de decir prueba que este Mesías prometido no puede ser otro sino que Jesucristo, porque en Jesucristo y solo en Él se han realizado las notas distintivas del Mesías esperado por Israel. Luego Jesucristo es realmente el Mesías y por consiguiente el enviado de Dios, investido de todos los poderes de Dios y al mismo tiempo es Dios encarnado. Por todo y por esto todos los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia han
presentado la realización de las profecías en Jesucristo como una prueba decisiva de su misión divina. Después de haber recordado las principales profecías que San Justino citaba al judío Trifón, Monseñor Freppel termina de esta manera. San Justino era filósofo bautizado, cristiano, apologista, y tiene un libro que se llama Diálogo con Trifón, un judío. Entonces, analizando este libro, Monseñor Freppel, un monseñor, profesor de Francia del final del siglo XIX, inicio del XX, dice esto: contra los judíos esta argumentación es aplastante y no es menos decisiva contra los racionalistas. Es imposible negarlo. Israel esperaba un Mesías, rey, pontífice, profeta. Sus libros sagrados marcaban con anticipación todos los rasgos de este libertador prometido. Por otra parte, es cierto que solo Jesús de Nazaret ha realizado el tipo mesiánico descrito en el Antiguo Testamento siglos antes de su venida. Querer explicar este hecho por una coincidencia completamente casual es imitar a aquellos que atribuyen a la casualidad la formación del mundo. Se dirá que Jesucristo se aplicó las predicciones de la Escritura, pero no depende del poder de un hombre elegir el lugar de su nacimiento, nacer en Belén más bien que en Roma, nacer de la raza de Abraham, de la familia de David, aparecer en el tiempo señalado por Jacob, Daniel, Ageo, hacer milagros, resucitar después de muerto, ser glorificado como Dios todopoderoso y eterno, y eso porque había sido predicho. Solo Dios ha podido disponer la marcha de los acontecimientos para llegar a este gran resultado, y su realización basta para demostrar la divinidad del cristianismo y divinidad de su fundador, Jesucristo. Vamos a terminar esta cuestión con una página magnífica del padre Lacordaire, un gran predicador de Francia del siglo XIX. Después de haber recordado las principales profecías mesiánicas, exclama: ahora, señores, ¿qué pensáis? Aquí tenéis dos hechos paralelos, correspondientes, ambos ciertos, ambos de una proporción colosal. El uno que duró 2000 años antes de Jesucristo, el otro que dura desde hace 18 siglos, ahora diríamos 21 siglos, después de Jesucristo. El uno que anuncia una revolución considerable e imposible de prever, y el otro que es su cumplimiento. Ambos tienen a Jesucristo por principio, por término y por lazo de unión. Una vez más, ¿qué pensáis de esto? ¿Queréis negarlo? ¿Pero qué es lo que negáis? ¿Será la existencia de la idea mesiánica? Pero ella está en el pueblo judío, que vive todavía. En toda la serie de los monumentos de su historia, de las tradiciones universales del género humano, en las confesiones más explícitas de la más profunda incredulidad. ¿Será la anterioridad de los pormenores proféticos? Por el pueblo judío que crucificó a Jesucristo y que tiene un interés nacional y secular en arrebatarle la prueba de su divinidad, os asegura que sus escrituras eran antes lo que son hoy, y para mayor seguridad, y bien 250 años antes de Cristo, bajo Ptolomeo Filadelfo, rey de Egipto, y por su orden, todo el Antiguo Testamento, traducido al griego, se extendió por el mundo griego, por el mundo romano y por todo el mundo civilizado. En resumen, Jesucristo es el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento y el Mesías que vivió y realizó las profecías en el Nuevo Testamento.